¿Sabías que su arte incluso llegaría a influenciar a Nirvana? Porque todos coinciden de modo unánime en que revolucionó el ambiente musical de toda una época en todo un continente. Y por sobre todo, ¿a qué y a quiénes tuvo que enfrentar para ubicarse en ese lugar? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Su obra terminaría trascendiendo todas las fronteras. Vanguardista y vocera de la experimentación, en octubre de 2008, la revista Rolling Stone la colocó en el puesto número 15 de los 100 mejores artistas de la música brasileña. Multipremiada e inspiración para más de una generación, también fue protagonista de las más variadas polémicas. Excesos, abusos y provocaciones fueron su carta de presentación durante décadas. Décadas en las que siempre consiguió que de un modo u otro todos hablaran de ella. Algunos para levantarla como bandera, otros para colocarla en las oscuras listas de la censura. Cuando la nombraron reina del rock, se rió y dijo que el rótulo le parecía cursi. Además, le quedaba pequeño. El rock fue apenas uno de los géneros en los que supo adentrarse gracias a su talento. Incursionó en el pop, en la bossa nova, en la electrónica y el new wave, y por sobre todo se preocupó por huir de todo molde y categoría. Visionaria como pocos, supo cultivar una carrera profesional extensa que siempre estuvo ligada a sus ideales más fervientes. Fue una defensora de los derechos de la mujer y plasmó sus impresiones al respecto con discursos, pero por sobre todo con acción. Se propuso lisa y llanamente convertirse en la oveja negra de todo un sistema, y lo logró. Sin embargo, esto la llevaría a recorrer un camino que no siempre fue fácil, un camino que llegaría hasta el 8 de mayo de 2023. El día que murió Rita Lee. Antes de continuar, me gustaría saber si conocían a Rita Lee, y si es así, me gustaría que me comenten cuál es su tema favorito de ella. Los leo en los comentarios. Los invito también a dejar su like, suscribirse y a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Y ahora sí, comencemos. Para el año 2016, ya todos sabían de los dones de Rita Lee. Contaba con una repisa abultada en premios, entre los que había 2 Grammys latinos, era políglota y aparte de cantar y tocar la guitarra, sabía desenvolverse, entre otras cosas, con el piano, la flauta, el banjo, la armónica y el sintetizador. Cualquier instrumento con el que pudiera jugar se convertía en un arma en sus manos, pero no solo eso. Ya había demostrado también tener una gran sensibilidad para las letras. A sus canciones se habían sumado algunos libros. El más nuevo de ellos en ese momento era su autobiografía. En aquellas páginas Rita había repasado toda su vida y también se había animado a realizar algunas profecías. Incluso había hablado del día de su muerte. Cuando muera, puedo imaginar las amables palabras de aquellos que me odian, escribió. Algunas estaciones de radio reproducirán mis canciones de forma gratuita. Los colegas dirán que se me extrañará en el mundo de la música, quién sabe. Tal vez incluso le den mi nombre a un callejón sin salida. Más abajo, y no sin gran humor, había agregado: los fans, esos sinceros, recogerán las portadas de mis discos y corearán o Vela Negra. Las televisiones ya deben tener bajo la manga un resumen de mi trayectoria para mostrar en los noticieros diarios, y saldrá una pequeña nota necrológica en alguna revista. En las redes sociales algunos dirán: oye, pensé que la vieja ya estaba muerta. Recién 7 años más tarde, cuando la señorita de la guadaña tocara su puerta, podría corroborarse cuánto de verdad había en aquellas palabras. Pero no nos adelantemos, mejor comencemos por el principio. El año 1948 comenzó con una niña nueva en el mundo, pero no una niña cualquiera. Y es que el 31 de diciembre de 1947 nacía en Sao Paulo Rita Lee Jones de Carvalho, de madre con ascendencia italiana y padre con ascendencia estadounidense. Rita, inquieta desde sus primeros meses y curiosa por naturaleza, terminó siendo descrita por sus maestros como una pequeña prodigio. Estudiante de un colegio francés, rápido demostró facilidad para pronunciarse con fluidez en 4 idiomas. Las materias convencionales no le generaban mayor desafío, a la vez que no la apasionaban. Sin embargo, había algo que sí lograba cautivar toda su atención: el universo artístico. Todo lo que implicaba expresarse la hacía sentir viva. La hacía soñar con un futuro en escenarios, pero claro, ni sus más optimistas fantasías terminarían haciendo honor a la huella que terminaría dejando. Viendo lo entusiasta que Rita era con la música y habiendo ya comprobado que tenía un oído certero para imitar notas, sus padres la inscribieron en piano.
Solo que las cosas no sucedieron como esperaban. Lo que podría haber sido un primer paso lleno de gloria se convirtió en poco menos que un trauma. Durante la clase, Rita se orinó en el taburete. Su profesora fue estricta con el veredicto. Citó a los progenitores y les explicó que la niña jamás iba a triunfar en el mundo del entretenimiento por una simple razón: tenía pánico escénico. Visto a la distancia, en esa frase de la profesora hay por lo menos dos mentiras. Rita no solo se convertiría en un emblema de la música, aparte sería reconocida por no tener nada de pánico bajo los reflectores, y eso que se presentaría en shows multitudinarios. A su vez, quizás sea cierto también que el haber tenido todo el pronóstico en contra haya sido el impulso que desde siempre motorizó a Rita, porque lo cierto es que luego de quedar fuera de las clases de piano, la pequeña comprendió a su corta edad una cosa: iba a dedicarse a demostrarle a esa profesora cuán equivocada estaba. En el medio soñaría con ser actriz y veterinaria, pero la ilusión de conquistar al público con un instrumento nunca la abandonó. A medida que crecía, descubrió que las mujeres solían tener muchas menos oportunidades que los hombres para triunfar en ciertos ámbitos. La música era uno de ellos. Fue en la adolescencia cuando compuso sus primeras canciones, varias de las cuales se dieron a conocer como las Teenage Singers, el grupo que conformó con dos amigas cuando tenía apenas 16 años. Un temprano consumo adolescente de bandas de rock le hizo descubrir al mismo tiempo que en aquel género el desafío era doble. El rock era en esa época cosa de hombres, las mujeres no debían intentarlo, a menos que estuvieran locas de remate. Rita decidió que el calificativo de loca no le caía particularmente mal. Lo primero que hizo fue estudiar todo el movimiento y, como siempre le pasaba, el aburrimiento la embargó. Las canciones de protesta tenían buenos mensajes, pero eran planas. Sintió de inmediato cuál era el problema: el rock no tenía tridimensionalidad. Sin perder tiempo, Rita imaginó el rock y la música originaria brasileña combinados con el pop internacional. Imaginó un nuevo paradigma, un nuevo horizonte. No lo sabía, pero estaba construyendo el futuro. Antes de cumplir los 20 años, formaría parte de Os Mutantes, una banda que lo transformaría todo. Os Mutantes nació en 1966 en la ciudad de Sao Paulo, formada por los hermanos Arnaldo Baptista y Sergio Díaz, con la voz de Rita Lee y la batería de Ronaldo Leme. Sus primeros dos discos del año 1968 fueron la expresión misma del movimiento renovador tropicalismo que estaba naciendo en Brasil. Con gran originalidad, lograron mezclar la psicodelia de la época con la música más popular y culta, logrando un producto novedoso y por sobre todo con potencial de llegar a una gran cantidad de público. Luego de algunas presentaciones en vivo, que hoy se consideran de culto, empezaron a ser señalados tanto por las discográficas como por los cabecillas del movimiento under. Colaboraron con artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom C. y Gal Costa. Os Mutantes fueron un torbellino. Apenas un año después de que hubieran conseguido una base sólida de seguidores, mutaron de estilo y volvieron a demostrar que habían llegado para desarticular cualquier cosa que se pudiera opinar de ellos. Estaban siempre un paso adelante, eran inclasificables. Pero no solo eran un problema para los críticos, también se empezaron a convertir en un problema para ellos mismos. Sus constantes viajes de LSD los empezaron a desenfocar sobre sus objetivos conjuntos y más pronto que tarde, todos los que formaban parte de la banda terminaron tomando caminos diversos. Muchas bandas internacionales han reconocido las influencias que han recibido por parte de Os Mutantes. Sin ir más lejos, Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, pidió públicamente una reunión del trío en 1993. For what I've read about them, they were very revolutionary. I mean, they made their own effects boxes, you know? They made their own fuzz boxes, and they were also really controversial too, which was, they had a lot of guts to be doing stuff like that in the military society that was going on then, and I just think that is so cool. Rita se marchó en 1972, antes de que todo colapsara. Se fue sin perder velocidad, rumbo a dar vida a otro grupo, Tutti Frutti. Para muchos artistas, tener que reinventarse es un trabajo costoso, y más luego de haber triunfado. Muchos no consiguen volver a superar esos 15 minutos de fama iniciales y terminan convertidos en héroes de un solo hit. Con Rita ese no fue el caso. En 1975, Tutti Frutti lanzaría Fruto Prohibido, disco que entonces vendió más de 200.000 copias. Este disco es comúnmente conocido como un hito en la historia del rock brasileño, un disco en el que Rita anunciaba que había llegado para quedarse.
Luego de dejar Tutti Frutti, Rita decidió dar el paso definitivo y anunciar su carrera solista. Su imagen para ese entonces estaba no solo ligada a todo lo nuevo, sino también a las polémicas. En 1977, embarazada y esperando a su hijo Beto, Rita fue detenida por portación de marihuana. Imaginen el debate moral que esto generó. A partir de 1979, la artista y su esposo comenzaron a trabajar juntos musicalmente y una nueva fase pop salió a relucir. La fama internacional, apenas moldeada con sus discos anteriores, estalló de inmediato. Su nombre llegó a radios de todo el mundo, cosa que no pudo ser revertida por la censura que años después caería sobre su obra. La dictadura ocultaba sus temas donde la libertad, tanto social como sexual, era explotada. Pero Rita, claro, era mucho más que sus discos. Rita había logrado construirse íntegra. Era una persona, no un personaje, por lo que en ningún momento perdió vigencia. Incluso cuando decidieron callarla, terminó siendo un faro para todos aquellos que no podían decir lo que deseaban. En 1991, ya demostrado que lo suyo no era una moda pasajera, Lee lanzó el LP Boss and Roll, su proyecto de mayor éxito económico. Por esa época, hasta sus más fervientes retractores tuvieron que asumir que su perseverancia era admirable. Por esa época también quedó claro que las drogas estaban empezando a ser una mala compañía en sus días. Si bien Lee gustaba de hablar de estupefacientes, los mismos le empezaron a generar ciertos conflictos, con su pareja, con su profesión y con su rutina. La anécdota que más habla de esto es aquella en la que cayó de un balcón por estar bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. En esa ocasión se había roto la mandíbula y había perdido buena parte de la audición del oído derecho. Sí, literalmente las drogas le estaban quitando su más preciado tesoro. Así todo, fue recién en 2005, ante el nacimiento de su primera nieta, que Rita decidió dejar atrás sus adicciones. En esos años había empezado a demostrar que, aparte de una excelente música, tenía capacidad para construir todo tipo de arte. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Fuera de su notable carrera musical, Rita tuvo un radioprograma humorístico llamado Radio Amador durante 9 meses. Escribió 4 libros destinados al público infantil con temática ecologista. Fue columnista en diversas revistas y apareció en películas de cine y la televisión brasileña. Condujo junto a otras 3 destacadas figuras femeninas el programa Saia Justa, líder de audiencia en la cadena GNT. En 2007 fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Río de Janeiro y para diciembre de 2008 sorprendió a todos en un dueto con el astro brasileño Roberto Carlos en su tradicional especial de fin de año. Retirada de los escenarios desde 2013, también lanzó varios libros para adultos. En 2016, cuando cumplió 70 años, publicó su autobiografía y 2 años después lanzó Favorita, también sobre su vida. Su última canción, Change, en francés, fue compuesta en 2021 para una novela. En los últimos años se volcó a la pintura y Twitter se convirtió en el vínculo entre ella y el público que siempre deseaba escucharla opinar sobre lo que pasaba en el mundo. Y fue justamente en las redes sociales que anunció durante la pandemia de coronavirus que había sido diagnosticada con cáncer de pulmón. Sabiendo que la muerte era inminente, Rita se impulsó a escribir su segunda autobiografía, que saldrá el 22 de mayo de 2023. La ídola de tantos y quien convulsionó a todo un país terminó muriendo el 8 de mayo de 2023 a los 75 años de edad en su residencia, rodeada de sus seres queridos, según expresaron de modo oficial. El presidente de Brasil, Lula da Silva, declaró 3 días de luto oficial por la muerte. Lee era, para muchos, algo más que sinónimo de bellas composiciones y declaraciones ácidas y mordaces. Rita fue una actitud frente a la vida, frente a lo que se presenta como dificultad. Rita fue un desafío constante, pero también la confianza ciega. La confianza ciega en uno mismo, en todo lo que uno puede significar, por mucho que a veces seamos señalados como no pertenecientes al rebaño. Lee fue la comprobación absoluta de que el mundo precisa muchas más ovejas negras. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado la historia de Rita Lee. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que.